poderoso Redentor, mi Rey, te adoramos. Así es, Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra que solamente tú mereces. Estamos agradecidos contigo, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en aquella cruz, por llevar todo nuestro pecado, por llevar todo nuestro dolor, por llevar todo ese sufrimiento que a nosotros nos correspondía. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Eres ese Dios, Señor, al cual adoramos. Ayúdanos a que cada día de nuestro caminar en esta tierra siempre sea para que tú seas glorificado. Señor, hónrate en medio de esta alabanza de tus hijos. Señor, en estos momentos también que vamos a meditar en tu palabra, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad y que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. El tema que hemos estado hablando es la hermenéutica como el arte para interpretar textos. Es una ciencia. Una vez esta semana pasada, platicando con mi papá, te digo, yo creo que ya la mayoría sabe, también mi papá es pastor, por la gracia de Dios. Y platicando con él, una de las cosas que me decía, ¿y cómo le hacían antes cuando no existía la hermenéutica? Porque realmente la hermenéutica es una ciencia, es algo como tal, así como está ahorita ya estructurada y como la estamos estudiando nosotros. ¿Cómo le hacían antes? Pues bueno, es que suficiente el Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue lo que empezamos a ver con hermenéutica. De nada nos va a servir a nosotros conocer todos estos principios, todas estas reglas, si no tenemos al Espíritu de Dios. Entonces, es importante que tengamos el Espíritu Santo, es decir, que hayamos nacido de nuevo, que seamos hijos de Dios, para que de alguna manera podamos nosotros entender las Escrituras. Sin embargo, ya vimos la regla anterior, que fue la regla número 3, que acabamos de ver. ¿Y cuál era la regla? La regla de... El tiempo. El tiempo. Muy bien, la regla del tiempo fue la que vimos en la lección anterior, y el día de hoy, ahorita vamos a estar viendo ya las aplicaciones básicas. Es la regla número 4, las aplicaciones básicas que existen para la Escritura. Muchas veces hemos dicho y han escuchado a lo mejor de predicadores, bueno, la aplicación para nosotros hoy es, ¿no? Es decir, lo que aplica a nuestros días, lo que aplica a nuestros tiempos, o cómo podemos nosotros sacar esa exégesis que Dios tiene, que Dios nos está diciendo ahí para nosotros hoy en día. La regla, vamos a la siguiente, si la regla del contexto, la de los 3 grupos y la del tiempo, nos ayudan a entender lo que el autor quiso decir, la regla de las aplicaciones básicas nos van a enseñar cómo hacer que ese texto sea útil para nosotros hoy sin torcer su significado original. Ese es el propósito de esta regla. Esta regla nos va a ayudar a nosotros a podernos posicionar en el hoy, cómo aplica esa verdad bíblica a mi vida. ¿Sí? Es decir, cómo puedo sacarle el jugo, como muchas veces decimos, y eso lo vamos a ver en una analogía más adelante en cuanto a la nutrición. Con eso vamos a terminar esta regla, acerca de cómo le saco el jugo, cómo exprimo esa verdad bíblica para que pueda alimentar mi alma, para que pueda alimentar mi vida sin torcer su significado original. Eso es muy importante, porque si yo ya me estoy poniendo en el contexto, que fue la primera regla, y dentro del contexto ya tengo bien definido a qué grupo Dios le está hablando, ¿cómo puedo yo aplicar algo de lo que Dios dijo a ese grupo a mi vida? Que esa es la aplicación personal o devocional, que es la que vamos a ver. 3 por lo menos aplicaciones básicas que existen para poder interpretar un texto sagrado. Ahora, un pasaje bíblico tiene una sola interpretación estricta. No tiene tantas interpretaciones, tiene una sola interpretación estricta, pero puede variar en su aplicación. ¿Sí? Es decir, la interpretación es la que es. No podemos salirnos de esa interpretación,
pero la aplicación es la que sí puede variar, ¿sí? Es lo que sí puede tener una variación en cuanto a cómo lo aplico a mi vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta lección. Entonces, vamos a ver los 3 niveles que existen, o como le conocen también como la triple aplicación, de cómo nosotros vamos a interpretar la Biblia a través de esta regla. Muy importante es que nunca busquemos aplicar un pasaje a nuestra vida, ¿sí? Utilizando la aplicación personal sin antes haber entendido el contexto histórico y doctrinal. Y esto lo vamos a entender ahorita un poquito más. Empezar por la aplicación personal sin antes haber entendido lo anterior nos va a llevar a una herejía. Y no olvidemos que una herejía nos lleva a la apostasía. Eso siempre se los voy a estar repitiendo porque es parte esencial el por qué existe la hermenéutica, ¿sí? Porque lo que buscamos a través de la hermenéutica al trazar bien la palabra de Dios es en no caer en errores doctrinales, y un error doctrinal es conocido como herejía, y esta herejía nos va a llevar a dejar la verdad para irnos tras el error. Ahora, vámonos a la primera aplicación. Son las 3 aplicaciones que de alguna manera nos va a ayudar a nosotros a entender, ¿verdad? Entonces, primero, la aplicación, tenemos la aplicación histórica, que también es conocida como la aplicación literal o la aplicación primaria. Esa es la primera aplicación que nosotros vamos a localizar o a identificar cuando estemos leyendo la Escritura. Ahora, para poder nosotros encontrar esta aplicación histórica, tenemos que preguntarnos qué significa. Antes de preguntarnos qué significa esto para mí, debemos preguntar qué significó esto para el grupo al que se le está escribiendo ese versículo de la Escritura. Si antes que decir, a ver, esto que acabo de leer, ¿cómo lo aplico a mi vida? Primero pregúntate, ¿qué significó para ellos? ¿Por qué se les dijo a ellos? ¿Sí? Porque de esa manera nos vamos a tener una interpretación correcta para luego posteriormente llegar a la aplicación doctrinal. La aplicación doctrinal es aquella que hoy en día se enseña en las iglesias y se practica en las iglesias, ¿sí? Es decir, la aplicación histórica me ayuda a ponerme a mí en el contexto, el qué significó el mensaje que el autor de ese libro o de lo que estamos leyendo, qué es lo que quiso decir al grupo que estaba hablándoles. Pero si de esto podemos sacar una aplicación doctrinal, es decir, ¿cómo lo aplicamos a la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos a la iglesia? Que esta aplicación doctrinal también es conocida como una aplicación profética o tipológica. Aquí es donde la Biblia se conecta consigo misma. Dios usa la historia para enseñar una verdad teológica, es decir, una verdad divina, eterna, o pintar un cuadro del futuro, es decir, nos hace ver un poquito más allá de lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y la aplicación devocional, moral o personal, es de alguna manera es el techo con lo que estamos edificando. Una vez que entendiste la historia y la doctrina, que podríamos decir la historia es el cimiento, la doctrina son las columnas, ahora sí podemos llevarlas a nuestro corazón. La final de la construcción. Entonces, hablándolo así ahorita a grandes rasgos. Pero fíjense bien, la aplicación histórica, que es la primera, es el cumplimiento literal de un evento en el momento en que fue escrito. Se enfoca a los personajes reales, la geografía real y el problema real de ese momento. ¿Cómo pudiéramos aterrizarlo en nuestros días? Por decirlo, la carta a los Corintios nos habla de una geografía específica, nos habla de un lugar en particular, ¿verdad?, que existió o que existe, ¿verdad?, un punto geográfico específico, nos habla de quién fue el que escribió los Corintios, que fue el apóstol Pablo. Entonces pudiéramos nosotros, y que había un problema real que se estaba suscitando, por el cual se tuvo que ver en la necesidad del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de escribirle a los hermanos que estaban en Corinto, ¿verdad? Porque el lugar no se llamaba Corintios, se llamaban corintios los que vivían en Corinto. Así como los que viven en Nuevo León, neoloneses o regiomontanos, ¿verdad? Los que viven en Campeche, campechanos, los que viven en Tabasco, tabasqueños, y así como cada lugar, así pasaba en los corintios. ¿Verdad? Entonces, en este caso,
aplicando esa parte histórica, nosotros lo primero que... ¿por qué les escribió el apóstol Pablo a los corintios? ¿Cuál fue la problemática que se estaba suscitando para que él se diera la tarea de escribirle a los corintios? Entonces, de alguna manera, esto es lo que nosotros estamos tratando de lograr hacer a través de esta aplicación histórica. Es el cumplimiento, dijimos, literal del evento en el momento en que fue escrito. Se enfoca en los personajes reales, en la geografía real y el problema real de ese momento. Se trata de investigar el contexto político, geográfico, cultural y el pacto vigente. Es decir, si se está hablando en la ley o se está hablando en la gracia. Sin esta base, la Biblia se vuelve subjetiva y cada quien puede hacer y decir lo que quiera. El peligro de ignorar esta primera etapa de esta regla es que si nos saltamos este paso, convertimos la Biblia en una fábula o en un mito. El texto no puede significar para nosotros hoy algo que nunca significó para el autor intelectual. Voy a repetir nuevamente esto porque es muy importante. El texto bíblico no puede significar para nosotros hoy algo que nunca significó para el autor original. Es decir, si Pablo no quiso decir eso, no quiere decir entonces que a nosotros aplica algo distinto a lo que Pablo dijo. O sea, tiene que aplicar lo mismo, hablando del apóstol Pablo o de cualquier otro escritor de la Biblia. Vamos a ser los mismos profetas. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar la aplicación histórica? ¿Cómo vamos a encontrar esta parte? Lo vamos a encontrar preguntándonos quién lo escribió, cuándo lo escribió. Y aquí es donde nos vamos a dar una tarea adicional a solamente estar leyendo la Biblia o estudiando la Biblia. Ahorita hay muchísimas herramientas. Existe el Internet y el Internet vino a globalizar al mundo. No solamente en conectar a los que estamos aquí con los que están en China, sino que también vino a globalizar el conocimiento. Es decir, vino a poner el conocimiento de muchas cosas al alcance de cualquier persona. Entonces, hay muchas herramientas en las cuales nosotros nos podemos auxiliar para poder conocer un contexto histórico, porque pues nosotros no vivimos en los tiempos en los que el autor escribió aquello, o por qué lo hizo como lo hizo, o por qué lo hizo de esa manera, porque no vivimos en aquellos tiempos. Antes, muchos predicadores, yo recuerdo todavía, mi papá tenían unos libros, unas enciclopedias grandísimas, donde venía el contexto histórico, ¿no? Donde podía decir, esto sucedió en el año fulano de tal, cuando estaba una situación política en aquel entonces de esta parte. A veces la Biblia nos da cierta lucecitas, ¿no? Ciertas información histórica del contexto en el que estaban sucediendo las cosas, y a veces no. Entonces, cuando no nos los da, podemos acudir a estas herramientas, ¿verdad? Para podernos poner en el contexto histórico del por qué se dijo, del por qué se habló de esa manera, por qué sucedían las cosas en aquel entonces, y de esa manera nosotros tener más claridad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿quién lo escribió? Que eso es ponernos en una aplicación histórica, conocer un poquito de quién era el autor, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho a ver quién era, por qué. Como yo me acuerdo cuando me puse a estudiar la historia de el eunuco y el etíope, yo siempre creí que el Felipe del que hablaba ahí era el discípulo. Hasta que yo dije, pero ¿será ese Felipe? ¿No habrá existido otro Felipe en la Biblia? Yo me acuerdo allá que en Hechos hablaba que uno fue, ¿no, verdad? Y me pongo a estudiar y me puse con el contexto y ahí fue donde llegué a entender que ese Felipe no era el discípulo, era aquel que se había elegido dentro de los 7, de los diáconos, que era también conocido como Felipe el Evangelista. Pero, ¿cómo llegué a ese conocimiento? Estudiando un poquito más, profundizando un poquito más en las Escrituras y poder llegar a la parte, un sustento bíblico que me dijera que verdaderamente ese Felipe no era el Felipe, ese Felipe, y cuál era el que sí era ese Felipe. Entonces, sin embargo, conocer un poquito más al autor también nos va a ayudar para entender cuál era el carácter muchas veces del autor y por qué entonces Dios utilizó a ese autor para escribir de esa manera. Entonces, eso nos va a nosotros a dar mayor lucidez en cuanto a la forma en que escribió el autor. Lo otro también, cuándo lo escribió. A veces posicionarnos en el cuándo nos va a ayudar a nosotros a conocer
el por qué entonces se escribió esa carta, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Cuánta influencia estaba entrando del paganismo en la iglesia local? ¿Y cuáles eran esas corrientes que habían, como el gnosticismo, que hoy en día siguen existiendo, pero no han tenido tanta influencia? Hubo un tiempo que el gnosticismo estaba volviendo a cobrar fuerza cuando empezó a salir la iglesia emergente, la iglesia de la nueva era, y todas esas iglesias o esas sectas más bien que estaban surgiendo van bañadas de gnosticismo. Muchas cosas del gnosticismo es cuando podemos encontrar también en corrientes pentecostales que dicen: decláralo y será tuyo. Eso es gnosticismo puro. Entonces, ¿cómo todo eso todavía sigue permeando? Pero si yo no conozco el contexto histórico, muchas veces no voy a entender el por qué Pablo dijo lo que dijo, o por qué Pedro dijo lo que dijo, ¿sí? O por qué Juan lo dijo de esa forma. Entonces, es importante entonces preguntarnos quién lo escribió, cuándo lo escribió, porque así la aplicación histórica va a denotar y va a ser como un ancla de la verdad. Es la interpretación literal, gramatical e histórica. Es decir, en esta parte, esta aplicación es una aplicación, una interpretación que vamos a tener literal. Así como lo dijo, así es como pasó. Así es como son las cosas. Entonces, la aplicación histórica también de alguna manera la podemos nosotros llamar como la aplicación, o viene siendo el ancla de la verdad. Es decir, en qué está fundada esa verdad. ¿Qué entendieron los oyentes originales cuando escucharon esta palabra por primera vez? Es decir, ¿qué está diciéndoles realmente el autor de ese libro o de ese texto bíblico que estamos leyendo? ¿Qué es lo que realmente les quiere decir? Un ejemplo práctico que vamos a ver ahorita. Filipenses 4:13. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando vemos que un hermano está pasando un problema difícil, y cuando vemos que un hermano dice: es que ya no le encuentro la solución a mi problema, le recitamos de memoria: hermano, recuerda que la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y suena bonito, suena muy bíblico, pero poniéndonos en el contexto de este versículo, realmente no está hablando Pablo en cuanto a salir de los problemas y que vamos a salir airantes y que vamos a salir victoriosos de cualquier situación que nosotros pasemos en nuestra vida. Pablo no está hablando de eso. De hecho, Pablo está escribiendo esa carta en la cárcel a los hermanos que estaban en Filipos. Entonces imagínense un Pablo en la cárcel y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y él estaba prisionero. El contexto en el cual Pablo, el apóstol Pablo, está hablando, ha sido un error muy común de utilizar este versículo como un amuleto, prácticamente, para ganar un partido de fútbol. Vamos, hijo, tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Terriblemente estamos empleando ahí la escritura. O para cerrar un negocio, o para lograr una venta, o para lograr algo que tanto nos ha costado, y motivarnos con este pasaje. A lo mejor sí puede motivarnos, pero la aplicación histórica es que Pablo está en una cárcel romana pasando hambre y frío. Él está diciendo que tiene el poder de Cristo para estar satisfecho tanto en la escasez extrema como en la abundancia. Este pasaje, su contexto, está hablando del contentamiento que debemos de tener en cualquiera que fuera nuestra circunstancia. Es decir, estoy pasando una necesidad terrible en mi vida, de cualquier índole, que sea emocional, económica, espiritual, la que sea, no importa cuál es. Tengo que estar contento con eso, porque yo puedo estar contento aún en medio de cualquiera que sea mi circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto real en el cual aplica históricamente. Cuando nos vemos a la historia de este texto, en qué contexto lo escribió el apóstol Pablo. Entonces realmente aquí se está refiriendo al contentamiento en el sufrimiento, no a un éxito personal o material. Si nos damos cuenta entonces cuál es la diferencia cuando yo entiendo cuál es la aplicación histórica de este versículo. Y sin embargo, muchas veces de mi vida usaba ese texto así, ¿verdad?
Aún para echarme yo porras a mí mismo. No, Joel, tú puedes. Todo lo puedes en Cristo. Y sí es una verdad bíblica. No estamos diciendo que no es una verdad bíblica. Porque la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Eso sí, pero estando en ese texto dentro de su contexto, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece no está en ese contexto de hablar de un éxito personal, de un éxito material, no. Sino a que estemos contentos, vivamos contentos con lo que Dios nos da. Ya sea la abundancia o sea en la escasez. Ahora, la aplicación doctrinal. Hablando ya ahora de la aplicación doctrinal, fíjense bien. La aplicación doctrinal, que es la segunda que estamos viendo aquí, esta es donde la Biblia se conecta consigo misma. Dios usa la historia, la aplicación histórica, para enseñar una verdad teológica eterna o pintar un cuadro del futuro. Es la enseñanza espiritual universal o el tipo, que vendría siendo una sombra que apunta a Cristo, a eventos futuros. Y más adelante vamos a ver esto de qué son los tipos, los cuadros, las simbologías que se utilizan mucho en la Escritura también. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero sin embargo, la parte doctrinal es una enseñanza espiritual universal, es decir, que aplica a la iglesia hoy, ¿sí? Que podemos aplicarla hoy a la iglesia de Cristo. Entonces, la aplicación doctrinal busca principios eternos que no cambian con la cultura. Recordemos que la palabra de Dios es atemporal, es decir, realmente es aplicable porque podemos usarla para cualquiera que sea los tiempos. ¿Desde hace cuánto fue escrita la Escritura? Y todavía el día de hoy sigue vigente, no tiene fecha de caducidad. Entonces, eso lo convierte en algo eterno porque tenemos un Dios que es eterno. Entonces, la misma palabra de Dios viene llena, impregnada de la naturaleza de Dios, de su eternidad. Por lo tanto, aquí la aplicación doctrinal busca principios eternos que no cambian con la cultura. Aquí usamos la tipología, como ver a Cristo en las sombras del Antiguo Testamento, como Génesis que acabamos de leer. Podemos ver una sombra de Isaac como una figura de Cristo, ¿verdad? Iba a ser llevado al matadero, era el único, porque preguntó, bueno, ¿y dónde está el cordero? Podemos darle esa aplicación o esa interpretación al verlo. Entonces, de ahí podemos sacar esa doctrina de alguna manera, pero la clave en esto es que muchos eventos del Antiguo Testamento son tipos de realidades del Nuevo Testamento. Es decir, esta aplicación doctrinal conecta el pasaje con la doctrina, como de la salvación, el pecado, la santidad o el fin de los tiempos. ¿Cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar preguntándonos cómo encaja, ¿sí? Es decir, cómo encaja este texto, por decir, en la redención del hombre, o qué me enseña de Cristo. Pudieran ser algunas de las preguntas: ¿cómo encaja en el todo, en la verdad divina, en el principio bíblico de todo el contexto que habla sobre este tema en particular? ¿Cómo se parece este personaje, por decirlo, a Jesús, hablando de Isaac? ¿No? Pudiéramos hacernos esa pregunta: ¿qué verdad sobre el pecado, la redención o el juicio se ilustra aquí? ¿Hay alguna profecía escondida en este relato? Fíjense bien, Génesis capítulo 6 al 7 nos habla del arca de Noé. Es otra historia que un montón de veces la hemos escuchado, creo yo. El arca de Noé, Génesis 6 y 7, esos dos capítulos nos hablan acerca de esta historia. ¿Cuál sería la aplicación histórica? En este caso, poniéndonos en el contexto histórico, en la aplicación histórica, ¿de qué nos habla el autor del Génesis sobre Noé y la construcción del arca? ¿Que era un barco real? Es decir, ¿se construyó de verdad? Es más, hasta podemos ver con qué materiales se construyó. Medidas específicas para la construcción. Prácticamente el croquis, el plano de cómo iba a ser construida el arca. Por eso en Kentucky hay un ministerio que se llama Respuestas al Génesis y existe esa arca, una réplica, ¿no?, de esa arca, a las medidas reales que dice la Escritura. O sea que nos podemos dar una idea más o menos de cómo era el arca de Noé.
pero era un barco real que salvó a una familia real de un juicio real. ¿Sí? Es decir, es una historia verídica y que de alguna manera históricamente ha sido comprobado que en efecto sucedió un diluvio. Es decir, un juicio de parte de Dios para raer a toda la humanidad, pero iba a salvar a una sola familia. Pudiéramos decir que de alguna manera fue el sucesor de Adán porque desaparecieron todos y después de Noé volvió a surgir otra vez la humanidad. Entonces, poniéndonos en esa aplicación histórica, que es la aplicación histórica, ¿cuál sería una aplicación doctrinal? Es decir, ¿cómo de esta historia nosotros podemos sustraer algo que podamos enseñar a toda la iglesia como parte de un principio que podemos, o principios que podemos encontrar en esta historia del arca de Noé? Que hubo obediencia. Que hubo obediencia. Es decir, que cuando nosotros somos obedientes somos librados de un juicio. Pudiera ser una aplicación, ¿verdad? ¿Qué más podemos sustraer? ¿Qué más podemos sacarle ese jugo a esa parte de esta enseñanza que nos pudiera dejar el arca de Noé? Juicio, es decir, que existe un juicio. Y recuerden que dice la escritura que él dijo, ya no voy a destruir más la tierra con agua, pero ahora va a ser con fuego. ¿Sí? El arco iris que vemos cuando llueve es una promesa de Dios, un pacto que él hizo con el ser humano. Ahí vemos que hay una obediencia específica, o sea, Dios da instrucciones específicas. Porque pues le dijo, ¿no? De qué material, de qué tamaño, ¿verdad? Ahora, una aplicación doctrinal para la iglesia, para establecer principios. El arca es Cristo. Si nosotros vemos el arca como tal, que fuese refugio para Noé y su familia, para que fueran salvados de un juicio, nosotros vamos a ser salvados de un juicio si estamos en Cristo. Cristo es nuestra arca. Entonces, de alguna manera pudiéramos también tener esa aplicación. El arca es un tipo de Cristo, solo había una puerta, solo hay un camino y Cristo es la puerta. En Juan 10 podemos encontrar ese principio cuando dijo, yo soy la puerta. Pero también dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí, porque no tenemos en otro nombre salvación más que solamente en Cristo. Y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. Entonces podemos encontrar esa arca, solamente tenía una puerta, por esa únicamente podían entrar y salir. Cristo es la puerta. Entonces podemos de alguna manera también encontrar este principio. Estaba cubierta de hebrea, que en hebreo es kafar o kapar, la misma raíz para expiación. Si nos damos cuenta, hasta el hecho de decir, ¿por qué le untaron brea? La brea iba de alguna manera a cubrir todas las rendijas para que no entrara el agua en la tierra. Era como un impermeabilizante natural que le pusieron a la madera para que la madera no fuera a filtrarse el agua. Imagínense cuántos días iban a estar en alta mar y se hundiera el barco. Entonces esa palabra brea significa expiación en hebreo. ¿Y qué fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a expiación por nuestros pecados. Entonces, lo que estaba dentro, toda la gente que estaba dentro, estaban seguros del juicio de lo que estaba pasando afuera. Hoy en día podemos aplicarlo a que nosotros, aun a pesar de todas las catástrofes, de todos los desastres que están pasando en el mundo, de que estamos viendo que el mundo se está poniendo de cabeza, nosotros estamos seguros en Cristo. Sí. Si Cristo es nuestra arca, estamos seguros en Él. Entonces, esa pudiera ser una aplicación doctrinal, digo, para ponerles el ejemplo. La aplicación histórica es que el barco fue real, que hubo un juicio real, que hubo una familia real que se salvó de verdad. Entonces, viendo esa parte, esa es la aplicación histórica, y la aplicación doctrinal es un principio que puede aplicar para una enseñanza para toda la iglesia. Establecer esos principios. Entonces es una verdad teológica que solo los que están en Cristo escapan al juicio venidero. Ahora, la aplicación devocional, moral o personal, como también se le conoce. Esta aplicación devocional, moral o personal, es el techo con lo que estamos edificando. Una vez que entendiste la historia y la doctrina, ahora sí puedes llevarla
a tu corazón. Es decir, si se dieron cuenta, empezamos de la aplicación histórica con Noé a la aplicación doctrinal, lo que podemos aprender de esto, cómo podemos aplicarlo a toda la humanidad. Es un principio fundamental. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo el que está en Cristo, dice, no verá la ira de Dios, ¿sí? Sino que tendrá la vida eterna. Es un principio universal, esa es una doctrina que podemos sacar de la historia de Noé. ¿Sí? Es algo que podemos ver reflejado en la historia de Noé. Eso es doctrinal porque aplica para todos. Es un conocimiento, una aplicación que podemos hacerla de manera universal. Puede ser aplicable para nuestros tiempos. Ahora, la aplicación devocional que nosotros tenemos, que viene siendo una aplicación personal, es la lección práctica para mi vida diaria, para forjar mi carácter en Cristo y mi relación con Él. Ahora, el peligro que muchas veces podemos correr de empezar por aquí es que si vamos directo a esto, es decir, a esto, saltándonos estos dos anteriores, caemos en la narsigemesis. Hasta a mí se me complica, pero se los quiero compartir. Narsigemesis, sí. Leerse a uno mismo en el texto. O podemos incurrir en una eisegesis, que eso sí ya lo hemos hablado anteriormente, y así caer en herejías que nos van a llevar a la apostasía. Ahora, en la interpretación oral y práctica, nos podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿O qué debo dejar de hacer? ¿O qué tengo que creer a partir de esta verdad? O sea, son por lo menos esas tres preguntas que nosotros nos podemos hacer para convertir, ya después que pasé por la aplicación histórica, después que pasé por la aplicación universal, doctrinal, que yo puedo extraer de eso que estoy leyendo, a pasarlo a cómo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Cómo lo aplico ahora yo a mi vida? ¿Qué es lo que Dios me manda hacer aquí? A obedecer, que fue lo principal, regresando a la de Noé. Apartarme del pecado, ¿verdad? A vivir en santidad para Él. Esas son cosas que yo puedo aplicar de manera personal, porque entonces si yo soy obediente a la palabra de Dios, si soy obediente a lo que Dios me manda, entonces voy a ser salvo de un juicio. Es la forma en la que yo puedo aplicarlo a mi vida, ¿verdad? Entonces ahí me puedo preguntar a lo mejor, ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿De qué me tengo que apartar? ¿Qué tengo que quitar de mi vida que no le agrada a Él? Entonces, esa es la forma en la que ahora todo esto, desde la construcción de un arca real, ¿cómo lo estoy aplicando ahora a mi vida? Conocer la Escritura para el Hijo de Dios no es solo tener conocimiento. Vamos a la otra. Conocer la Escritura para el Hijo de Dios no es solo para tener conocimiento. La Escritura no es teoría, es transformación. Mi vida tiene que ser diferente. Mi vida no puede ser la misma cuando yo tengo contacto con la palabra viva de Dios, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sí, me va a doler muchas cosas, que me va a confrontar y me va a decir, porque dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, discierne los pensamientos. Dios ya sabe realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando yo conozco la Escritura y soy un hijo de Dios, no es solo para tener conocimiento y esto me lleva al envanecimiento, sino para que eso que estoy sabiendo transforme mi vida. Voy a estar enfocado en mi relación personal con Dios. La interpretación debe fluir de las dos anteriores aplicaciones. Si tu aplicación devocional contradice la doctrina, estás en un error, por lo tanto estás cayendo en una herejía. Lo que yo estoy aplicando a mi vida, si contradice la doctrina, es decir, lo que realmente Dios quiere decir y está diciendo ahí, estoy en un error. Esa aplicación devocional que estoy haciendo no es la correcta. Entonces, por eso es importante hacerlo en ese orden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo de alguna manera encontrarla? Vamos a la siguiente. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos ahorita. Un ejemplo práctico en Marcos 4, 35 al 41. Nos habla de una historia también muy bonita, como lo es toda la Escritura.
por esa historia donde Jesús calma la tempestad. La aplicación histórica, un milagro real en el mar de Galilea. Es decir, yo me sitúo en donde pasó este evento, donde sucedió esto, ¿sí? Un milagro real en el mar de Galilea que demostró que Cristo es Dios, ¿sí? Mostró la deidad de Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, aún siendo hombre, ¿sí? Eso es lo que nos muestra esta parte históricamente. Y se lo demostró a sus discípulos que eran judíos. La aplicación doctrinal de esto, de que Jesús calma la tempestad, pudiéramos decir que Jesús, siendo Dios, es el creador que tiene autoridad sobre todo, ¿sí? Sobre la naturaleza misma. Es Dios encarnado. La aplicación devocional, es decir, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida, esta historia real que sucedió en el mar de Galilea. Una aplicación devocional es: si el creador del universo está en la barca de mi vida, no tengo por qué sucumbir al pánico ante las tormentas emocionales, financieras o familiares. Aquí sí podemos aplicar lo que aplicamos para Filipenses 4:13. Si Cristo está en mi barca, no tengo por qué temer ante cualquier tormenta emocional que venga a mi vida, financiera o familiar. Mi paz no depende de que la tormenta se calme, sino de que Dios está conmigo. Por eso dice la Escritura, y decía el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro, por decir, y cómo puedo pasar de una aplicación histórica que sucedió en Galilea, en el mar, fue algo real, donde fue demostrada la deidad de Jesús, es decir, siendo Dios mismo, y cómo la doctrina que yo puedo sacar aquí es que puedo comprobar que Dios es Cristo y por lo tanto Él es el creador de todo, por eso tiene potestad sobre la naturaleza. Cuando dijo al mar: calla, enmudece, y dice la Escritura que el mar cesó, ¿sí? Vino una bonanza, vino calma en ese momento. Entonces ahí ¿qué doctrina podemos sacar ahí? Un principio bíblico universal, algo que aplica para todo, que Cristo es Dios. Esa es la doctrina. ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Es que si ese Cristo dijo que se iba y me iba a enviar al Consolador, me iba a enviar a su Espíritu Santo para que venga a ser parte de mí, para que de alguna manera venga como un sello ante mí para demostrar que yo soy su hijo. Entonces, si Cristo está conmigo, nada puede controlar. Aún a pesar de todo lo que esté pasando, que empezamos a escuchar de repente: oigan, van a empezar a encarcelar a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Si Cristo está conmigo, no hay nada que tenga contra mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque es bonito aprenderlo y recitarlo en memoria, pero cuando estemos en una situación real, realmente el morir va a ser ganancia para nosotros. Vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Esa es la aplicación a mi vida al estar diciendo eso. Ahorita, gracias a Dios, no estamos perseguidos, por lo menos nosotros aquí, pero hay lugares en nuestro país que la gente que confiesa con su boca que Cristo es el Señor está siendo muerto. Ahí es donde nosotros nos lleva esta parte. Un ejemplo, segundo, David y Goliat. ¿Cuánto hemos hecho énfasis en este personaje? Goliat son todos aquellos problemas que tú tienes, ¿no? ¿Se han escuchado esa parte cuando dicen: Goliat son todos esos problemas que tú tienes y Dios es tu onda, y esa onda, esa piedra con la cual vas a vencer a tu gigante? Vence tu gigante de la pereza, te dicen. Vence tu gigante de la pobreza, dicen los pentes. David y Goliat. Primera de Samuel 17, ahí podemos encontrar esa historia. Este es el pasaje muchas veces mal interpretado,
por no usar esta regla. La mayoría predica: tú eres David, tus deudas son Goliat, derrótalas en el nombre de Jesús. Eso es empezar por el techo, ignorando los cimientos. La aplicación histórica, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un joven pastor israelita ungido por Samuel, donde para empezar no estaba en la mirada de Samuel David, visita el campamento de guerra donde un gigante filisteo está humillando al ejército de Israel. Está blasfemando el nombre de Dios. David, confiado en el pacto de Dios con Israel, mata al gigante con una honda y le corta la cabeza. Una vez que cae con su propia espada, le corta la cabeza. Interpretación: Dios es fiel para librar a su nación Israel de enemigos físicos cuando alguien confía en él. Esa es una interpretación, o es la interpretación que podemos darle, porque sucedió con el pueblo judío. Hay un pacto especial para el pueblo judío, ¿sí? Aquí estamos hablando de los 3 grupos, estamos aplicando esa parte. Entonces, fue una promesa dada especialmente a los judíos de enemigos reales, físicos. Nosotros no tenemos enemigos reales ni físicos. Nuestra lucha y nuestra guerra es espiritual, ¿sí? No tenemos lucha contra carne y sangre. Israel sí. Entonces, ahí es a donde nosotros no podemos aplicar esto como tal así a nuestras vidas, porque no es así. La interpretación es esa. Ahora, la aplicación doctrinal: David es un tipo de Cristo en esta historia, ¿sí? Es un tipo de Cristo, el ungido. Porque ¿de dónde también era David? De Belén. Entonces, si nosotros nos vamos en esa parte, el ungido, nacido en Belén, despreciado por sus hermanos y aún por el mismo Samuel, que por eso nosotros nos aprendimos en una de las lecciones, en la primera lección del discipulado de crecer, que se llama Viendo al mundo a través de los ojos de Dios, que Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, viendo esa parte, que no solamente había sido despreciado, desechado por sus hermanos, sino también aún por el mismo profeta Samuel, no lo tenía en el radar, ni por la cabeza le pasaba que él iba a ser el futuro rey de Israel, el sucesor de Saúl. Cuando podemos ver esta parte, entonces, aquí es donde podemos ver que el ungido nacido en Belén, despreciado por sus hermanos, que viene al campo de batalla, enviado por su padre, su mismo padre, Isaí, que era el papá de alguna manera de David. Vemos cómo lo manda para llevarle comida a sus hermanos. Era el ¿cómo se llama? El IBM, ¿no? El que, y ve, lleva esto, y ven a buscar esto, y ven a buscar lo otro, llévale esto a tus hermanos. Era el que mandaban, ahora sí que era el que menos tenían en el radar de que fuera a vencer un filisteo, cuando sus hermanos habían sido entrenados, ellos habían sido preparados para todo eso. Por eso el salmista escribió en uno de los salmos, dice: quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Jehová es mi roca, decía el salmista. Es mi fundamento, es mi sustento. Entonces, él fue el que realmente adiestró, el que capacitó para la guerra. Saúl, ¿qué hizo cuando él le dijo: yo voy a ir a enfrentar a ese gigante? Saúl agarra, le pone su armamento y todo lo que ocupaban, y él pues se sentía incómodo. Él nunca había utilizado eso. Entonces, no sé, me imagino a David caminando así con trabajo, podía con todo el peso que cargaba encima. Y él dijo: no, esto no es para mí. Yo voy a hacerlo como he sido siempre, como un pastor de ovejas. Lo único que dijo cuando recuerdan cuando el filisteo Goliat se le enfrenta y le dice: tú vienes, le dijo el salmista David, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué? Porque David se fue con su callado, con sus piedritas y su honda. Y dice, le dijo el filisteo: ¿acaso yo soy perro? Dice, para que vengas conmigo con estos palos. Digo, estoy parafraseando, ¿verdad?
Entonces, David es una figura de Cristo, es un tipo de Cristo. Goliat es un tipo de Satanás, el acusador que tiene a la humanidad, Israel en este contexto, temblando de miedo y esclavizado al temor. La victoria está ¿en quién? En Cristo. Entonces, así podemos ver a David de esta manera. La victoria, Cristo vence al enemigo Goliat, él solo, porque el pueblo no podía. Una vez que el campeón gana, la victoria se le imputa a todo el pueblo. Es lo que pasa con nosotros en la aplicación doctrinal sobre esta historia de David y Goliat. Entonces, el pueblo, su iglesia, no puede obtener la victoria por sí solo. Necesitaban a David, es decir, el tipo que es Cristo. ¿Para qué? Porque una vez que David cuando ganó, ahí sí todo el pueblo se adjudicó la victoria. Como pasa en el fútbol, ¿verdad? Cuando están perdiendo, no hombre, perdieron, no hombre, ya perdieron, pero cuando ganamos, ¿no? Es lo mismo en este sentido, poniendo ese ejemplo más actual, pero viéndolo de esta manera es que nosotros en Cristo es que tenemos la victoria. Necesitábamos a Cristo para obtener la victoria sobre el pecado, la muerte, la destrucción. Necesitábamos a Cristo. Por eso Cristo decidió venir. Entonces, esa parte es la aplicación correcta en la cual nosotros podemos implementar la historia de David y Goliat. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos, es decir, ahora nosotros, aplicándolo de alguna manera a nuestras vidas, es ¿cómo vivo yo esta verdad de David y Goliat? ¿Cómo la puedo vivir? No soy David, David es Cristo. Yo soy el soldado israelita asustado en la trinchera. Yo soy ese. Yo no soy David. La aplicación es: debo dejar de intentar vencer a mis gigantes. Es decir, pecados, problemas con mis propias fuerzas. Debo de mirar a mi campeón, Cristo, que ya venció en la cruz, y vivir en la confianza de su victoria. En Él debe estar puesta mi mirada. Es el autor y el consumador de la fe. ¿Te das cuenta cómo cambia todo al momento de hacerlo primero con la aplicación histórica, la aplicación doctrinal, y después pasar a la aplicación personal en el contexto que ya tenemos histórico y doctrinal? Ya no me veo yo como David. Yo soy David y voy a vencer a mis gigantes. No, David es Cristo, es un tipo, es un cuadro de Cristo. Sí. Donde la victoria que David tuvo, todo el pueblo la festejó y la celebró. En Cristo tenemos la victoria. Sí. Como había un canto que decía: la victoria mía es, la victoria mía es. Y no me acuerdo qué más seguía, pero se me acordó ahorita ese pedacito del canto. Y sí, la victoria la tenemos en Cristo. De un esfuérzate para matar gigantes, pasamos a confía en que Dios ya mató al gigante. Somos en Cristo más que vencedores. Ahora fíjense, vamos a ver una tabla. Una tabla que de alguna manera nos está poniendo otros ejemplos, basándolo en el nivel histórico, o en la aplicación histórica, en la aplicación doctrinal y en la aplicación devocional. Es decir, el pasado, la verdad eterna y el presente. Esa es la manera en la que nosotros podemos sacar mayor provecho al texto que estamos leyendo. Por decirlo, Éxodo 16, el maná, el nivel histórico, es decir, el pasado, lo que realmente pasó, tiempo pasado, fuera que era una comida física que Dios envió a Israel en el desierto. Fue real, fue algo que ellos comieron, que realmente tocaron, palparon, sintieron, probaron, ¿sí? Y fue real eso, hermana. Ahora, en el nivel doctrinal, ¿cuál es la verdad eterna? En Juan 6, Jesús dice: yo soy el pan de vida, ¿sí? Haciendo referencia en el contexto al maná, porque en el contexto en el que está hablando les está recordando parte de lo que sucedió en aquel entonces con el pueblo de Israel. Entonces dice: Jesús es el pan de vida que bajó del cielo. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo hago verdad? Recuerden que la hermenéutica se utiliza para aprehender. ¿Cómo hago mía esa verdad divina? Debo buscar mi alimento espiritual diario en la palabra, ¿sí? Porque Cristo es mi maná. Cristo es ese alimento a mi vida. Cristo es el verbo hecho carne, el verbo
La palabra. Tengo que alimentarme de la palabra. Entonces, para alimentar mi alma. Ahora, Jonás en el pez, un profeta rebelde tragado por un gran pez 3 días. Eso fue algo real, fue algo que pasó. Ahora, el nivel doctrinal, es decir, ¿cuál es la verdad eterna? Figura de la muerte y la resurrección de Cristo al tercer día, como podemos encontrarlo en Mateo 12:40. Es decir, aquí fue un cuadro que se hizo histórico para ejemplificar o hablar de la muerte de Cristo y de su resurrección al tercer día. No fue coincidencia que estuviera en ese pez por 3 días. Ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida en el tiempo presente? ¿Cómo hago y lo aplico de manera devocional? No puedo huir de la presencia de Dios. ¿Sí? El salmista mismo dijo, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. No podemos huir de la presencia de Dios. Él disciplina a quien ama. Si yo intento huir, si yo intento ir en contra de la voluntad de Dios, no me va a ir bien. Un buen samaritano, un extranjero, ayuda a un judío herido cuando los religiosos no lo hicieron. Eso fue algo real, una historia que Dios contó, que Cristo contó acerca de esto para ejemplificarnos y darnos una doctrina eterna. Y esa doctrina es que Cristo es el despreciado, el varón de dolores, viene a sanar al hombre medio muerto por el pecado y la ley. Sí, porque Él viene a establecer el tiempo de la gracia. Ahora, ¿cómo lo aplico a mi vida? Debo amar a mi prójimo sin prejuicios raciales o religiosos. A cualquiera, y la mayor manifestación de amor de nosotros hacia el mundo perdido es llevarles el Evangelio. Es la mayor muestra de amor que nosotros podemos hacer. Compartirles el sacrificio de Cristo. Entonces, esta puede ser una tabla que nos puede ayudar a entender, si vamos logrando ahora captar más cómo están las aplicaciones. Es decir, la aplicación histórica es lo que pasó, lo que realmente sucedió. Aquí es por qué Dios permitió que eso pasara, o por qué Dios dijo eso en aquel momento. Es porque vamos a encontrar ahí la verdad eterna. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué me lo dejó ahí escrito? ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de eso que pasó? Pero en el contexto de esa verdad eterna. ¿Sí? Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, entonces, una dinámica de cierre, ya para cerrar. Salmo 23:1. Todos lo conocemos, como dice el Salmo 23:1. Qué hermoso pasaje de la Escritura. Ahora te pregunto, ¿tú estás en Cristo? ¿Te ha faltado algo? Hablando humanamente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La aplicación histórica es cómo cuidaba un pastor a sus ovejas en el desierto de Judea. ¿Cómo los cuidaba? Bueno, con agua, llevándolos a que bebieran agua, a que comieran pastos ricos, deliciosos, vitaminados. Ahí dice, delicados pastos. Llevaba su vara, llevaba su cayado. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando se le habla a la mujer samaritana, se le dice, es que tú no sabes que este que te está pidiendo de beber te puede hacer correr de tu interior ríos de agua viva. El Espíritu Santo es agua. El agua es vida. Entonces, el Espíritu Santo es agua. Los pastos nos están hablando de la palabra de Dios, está hablándonos acerca de ese alimento espiritual que necesitamos, pero también la vara y el cayado, porque también la palabra de Dios, la ley, dice la Escritura, es el ayo, es lo que Dios utilizó para traernos a Él. La parte doctrinal, ¿quién es el buen pastor? El salmista está hablando de ese hombre que iba a venir a la tierra y que él iba también a decir, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si vamos encontrando ahí la conexión doctrinal de un salmo que se escribió muchísimos años antes de que Cristo viniera. Aquí el salmista estaba profetizando de ese Cristo y ejemplificándolo como un buen pastor. ¿Por qué? Porque era su oficio también.
Él estaba de alguna manera utilizando el oficio que él tenía como una aplicación también para enseñar esta gran verdad. Ahora, la aplicación devocional, ¿en qué área de mi vida estoy actuando? A lo mejor como una oveja perdida. Porque en el contexto del que habla Jesús como el buen pastor, está hablando sobre eso. A lo mejor estoy actuando como una oveja perdida. ¿Me estoy dejando realmente apacentar por Cristo? Es decir, ¿me estoy dejando cuidar por Él? El cuidado se da, hemos hablado, como Pedro lo hablaba también, el cuidado se da también a través de su iglesia. ¿Me estoy dejando cuidar por Él? ¿Realmente me estoy dejando guiar por Él? En cada decisión que voy a tomar, consulto a mi buen pastor y decirle: Señor, guíame, tú eres mi pastor. Ayúdame a tomar la mejor decisión para mi vida, para la de mi familia. Que te honre a ti, que te alabe a ti, que te glorifique a ti. Esa es la manera en la que nosotros podemos ejemplificar el Salmo 23:1. Conclusión. Histórico, haciendo una analogía, usando la analogía de la nutrición. Histórico es la cáscara. Protege la fruta. ¿Sí? La cáscara, la que tiene esa función como nosotros, la piel, es porque si no tuviéramos la piel, o sea, nosotros estuviéramos tirado todos nuestros huesos, todos nuestros órganos. La piel de alguna manera reúne todo lo que somos, hablando de nuestro cuerpo. Entonces la cáscara en una fruta es para protegerla, para proteger la fruta. Necesitas saber qué es real, pero no te comes solo la cáscara. La doctrina es la carne de la fruta, es la sustancia teológica que te nutre y te da el entendimiento. Es la carnita que estamos comiendo, la pulpa, ¿no? Del mango. Hasta me lo estoy imaginando y me estoy saboreando ya el mango. Pero le quitamos la cáscara, algunos nos los comemos con todo y cáscara, sobre todo esos mangos globo, no sé cómo le llaman, esos más grandotes, que saben riquísimos, así con chamoy. Ay, Dios. Y la devocional es el jugo, es el sabor. Lo que le vamos a exprimir para nosotros es lo que disfrutamos y digerimos para tener energía. Eso, en pocas palabras, es esta regla de las aplicaciones básicas. ¿Sí? Dale. Un estudiante de la palabra de Dios nunca saca jugo de una fruta que no tiene carne ni cáscara. Nunca vamos a sacar jugo. ¿Sí? El jugo es protegido por todo lo demás. Entonces, es importante que nosotros no olvidemos esto. ¿Sí? La tarea que van a tener para la casa es estudiar, ¿sí? Es estudiar Génesis capítulo 22, 1 al 14, que fue el que tuvimos la lectura congregacional hoy. Génesis capítulo 22, 1 al 14, y aquí vamos a aplicar todas las reglas que hasta el día de hoy hemos visto. Esa va a ser nuestra tarea, todas las reglas, que son el contexto, los 3 grupos, el tiempo y la cuarta que estamos acabando de ver ahorita, que es la de las aplicaciones básicas.